Dios guarde, Dios bendiga a todos nuestros hermanos y amigos que en este día pueden estar en sintonía a través de esta programación Aviva tu obra en medio de los tiempos. Programa que se prepara desde la Iglesia Nueva Jerusalén y es transmitido a través de nuestro canal de YouTube y como una bendición de Dios. Amén. También la emisora Faro de Santidad, su presidente Pedro de Jesús, lo está transmitiendo los miércoles de 10 a 11 de la noche. Tú puedes llamarnos al 787-627-5616. Damos gracias al Señor. Nos encontramos en una semana muy linda, muy hermosa. Desde el domingo comenzamos las distintas actividades aquí en la congregación que tienen que ver o son alusivas a lo que le llamamos la Semana Mayor. Sé que hablar de Semana Santa en estos días se está haciendo un poco controversial porque lamentablemente hay gente que piensa que debemos destruir todas las costumbres y creo que es un error. No todas las costumbres deben ser eliminadas porque hay buenas costumbres y lamentablemente hay gente que ataca las buenas costumbres y que el mundo, amén, en su calendario y el mundo cristiano en su calendario separe una semana para reflexionar sobre el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. Para mí es algo extraordinario, es algo poderoso y es algo a la cual la iglesia del Señor le puede sacar mucho provecho. Estos son días donde muchas personas llegan a nuestros templos y la iglesia debe estar preparada con un programa exquisito, buena alabanza, buena música, buena adoración, buena predicación. Siempre la iglesia debe tener un culto a la altura del Dios que adoramos. Pero en esta semana en particular, hablarle a las vidas, amén, de lo que significa el mensaje de la cruz, lo que significa lo que Jesús hizo por toda la humanidad, es algo muy positivo. Desde mi punto de vista, como pastor de la Iglesia Nueva Jerusalén, exhorto a todo buen cristiano que se prepare para presentar defensa con mansedumbre ante todo aquel que demande acerca de la esperanza que hay en vosotros. Eso nos lo exhorta el apóstol Pedro. Debemos estar preparados. Si alguien en su deseo de conocer al Señor, inquietud por la palabra, nos preguntara, ¿qué fue lo que ocurrió esa semana? ¿Qué fue lo que ocurrió, amén, cuando Judas entregó al maestro? ¿Qué fue lo que ocurrió? ¿Por qué era necesario? Yo creo que debemos estar todos preparados. Y en vez de atacar y decir que esta semana no debe ser observada, deberíamos aprovecharla como aprovechó el apóstol Pablo la oportunidad cuando llegó al Areópago. El apóstol Pablo llegó al Areópago y dijo, puedo ver que vosotros sois muy religiosos. Aleluya. Y veo que tienen muchos dioses, pero yo quiero hablarle de aquel, del Dios que ustedes no conocen, del Dios no conocido. Y en vez de atacarlos por su idolatría y por su religiosidad, aprovechó aquella oportunidad para presentar a Jesucristo. Amén. No tienes que estar de acuerdo conmigo, pero si lo miras desde este punto de vista, creo que le puedes sacar provecho y le podemos sacar provecho. Siempre ha sido una semana donde vidas llegan a los pies de Jesucristo. Yo quisiera en la tarde de hoy dar lectura a la palabra del Señor en Isaías capítulo 53. Dice la palabra del Señor en Isaías capítulo 53, desde el versículo 1 en adelante. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca. No hay parecer en él, ni hermosura le veremos, mas sin atractivo para que le deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado
y no le estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, como oveja delante de sus trasquiladores. Enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado. Y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes. Por la rebelión de mi pueblo fue herido, y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Con todo esto Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Verá el fruto de la aflicción de su alma, y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos, y llevará las iniquidades de ellos. Por tanto, yo le daré parte con los grandes, y con los fuertes repartirá despojo, por cuanto derramó su vida hasta la muerte. Fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. Isaías 53 contiene un resumen de lo que es la vida de Jesús, y específicamente hablando de ese siervo sufriente, de los sufrimientos que habría de vivir el Mesías como pago, como respuesta de Dios ante la necesidad de redimir al hombre del pecado, de su condición de pecado, abriendo la puerta para que el hombre pudiera ser redimido y entrar en novedad de vida. Me gusta que el profeta Isaías, 700 años antes de que Cristo fuera encarnado, aproximadamente hablando, tiene un lente claro. El Espíritu Santo de Dios lo inspira para escribir esta profecía extraordinaria. Muchos predicadores y exponentes de la Escritura, maestros, se han atrevido a llamarle a la profecía de Isaías el quinto evangelio. Otros se han atrevido a decirles a Isaías el evangelista del Antiguo Testamento. Y ciertamente todas esas descripciones van con Isaías, porque desde el principio hasta el fin puede hablar de ese Redentor, puede hablar con tanta exactitud cómo iba a ser su nacimiento, amén, cómo iba a ser su desarrollo, hasta el punto culminante que aquí en Isaías 53 podemos ver, cómo describe claramente lo que el Mesías habría de hacer por toda la humanidad. Me gusta porque finalizando el capítulo 52, tomando desde el versículo 13 en adelante, dice: he aquí mi siervo será prosperado, será engrandecido y exaltado, y será puesto muy en alto. Porque no hay otro nombre dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. La religión, muchas veces tratando de darle respuestas al hombre para que el hombre se acerque a Dios. La religión puede equivocarse
y puede establecer ritos, ceremonias, métodos, formas para que el hombre se acerque a Dios. Si esos ritos, ceremonias y formas están avalados por la Escritura y están a la par con la Escritura, no hay problema. No hay problema. Pero cuando esos ritos, ceremonias están basados en la mente humana, en estrategias humanas, y se desvían de la base y el fundamento bíblico, el ser humano puede extraviarse pensando que está haciendo las cosas bien para con Dios y simplemente se ha convertido en un religioso más. Por eso, una semana como esta, a mí me gusta hablar del Cristo vivo, del Cristo que venció la muerte, del Cristo que derramó su sangre para perdón de pecado, del Cristo que se entregó por amor, aleluya, del Cristo que ocupó mi lugar, el lugar que yo merecía, el lugar que a mí me correspondía, Él lo tomó, aleluya. Él todo lo hizo por amor, todo lo hizo por amor a la humanidad que había caído en desgracia. Ahora, en el capítulo 52, Isaías, versículo 13 en adelante, dice: mi siervo será prosperado, si humilla hasta lo sumo. Pero aquí dice que será prosperado, será engrandecido y exaltado, será puesto muy en alto. Porque está establecido que el que se humilla será exaltado, pero el que se exalta será humillado. Fíjese que el libro de Filipenses, gloria al Señor, Filipenses capítulo 2, lo quiero buscar, permítame por favor buscarlo. Filipenses capítulo 2, hablando de todos estos asuntos, nos da un poco de luz. Si quieres ir conmigo, amén, no quiero perder la cita de Isaías. Si quieres ir conmigo aquí a Filipenses capítulo 2, puedes ir conmigo a la cita bíblica que me viene a la mente. Mire cómo dice Filipenses capítulo 2, versículo 5 en adelante. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Estando en la condición de Dios, estando en la escala divina, siendo Dios mismo uno con el Padre, se degrada pasando por la escala angelical y se hace hombre, igual que tú y que yo. ¿Por qué esto era necesario? Porque la Biblia nos enseña claramente, el apóstol Pablo hablando de esto a los romanos, y cuando vamos al libro de Génesis y vemos la historia más triste que hay en la Biblia, está en el libro de Génesis. La historia más triste es la caída del hombre. Cuando Adán y Eva desobedecen el mandato de Dios, caen en desgracia, y la sentencia por su desobediencia y pecado fue la expulsión del huerto. El huerto era el lugar delicioso, el lugar placentero que Dios había preparado para aquella primera pareja que había creado. Pero ellos, en medio de la bendición que tenían, desobedecen la orden y la instrucción divina, y esto causó que la muerte entrara a todos los hombres. Romanos, el apóstol Pablo hablándole a la iglesia en Roma, en el capítulo 5, dice que la muerte entró a través del primer Adán. Pero en el segundo Adán, haciendo alusión o referencia a Cristo, somos vivificados. Pero para Cristo, para nuestro Señor, amén, cumplir con las demandas de la santidad divina y venir a este mundo y pagar el precio de nuestro rescate, tuvo que humillarse hasta lo sumo. Tuvo que humillarse. Estamos viviendo un tiempo, amados hermanos, ministros que me están escuchando, donde el ministerio se ha convertido
en una puerta para la fama, en una puerta para ser reconocidos. Mientras más lugares vamos a predicar, mientras más Dios nos usa a favor de la vida, las almas se convierten, los enfermos son sanados. En vez de humillarnos entendiendo que nada de eso ocurre por nuestra propia mano, sino que todo ocurre por la voluntad divina. Es Dios quien hace todas las cosas. Realmente somos lo que somos por su gracia y por su misericordia. Te invito en esta semana a reflexionar acerca de aquel que se humilló hasta lo sumo. Aquel que se humilló se hizo hombre. Y dice que se humilló de tal manera que se sometió a la muerte y muerte de cruz. Y el que moría en una cruz era maldito. Eran los malvados, los perversos que eran sentenciados a ese tipo de muerte. Y aquel que no cometió pecado, que dice la Escritura que fue tentado en todo, pero sin pecar, ahora tiene que morir como el más vil malhechor. Pero Isaías comienza diciendo: mi siervo será prosperado, será engrandecido y exaltado, y será puesto muy en alto. Así que cuando yo me humillo, Dios me levanta. Cuando yo me humillo, Dios me levanta. Pero cuando yo me levanto, Dios me humilla. Yo creo que es una buena semana, creo firmemente que es una buena semana para que reflexionemos acerca de la arrogancia, la altivez que muchas veces nos quiere arropar. Y se nos olvida de dónde el Señor nos sacó. Se nos olvida que en otro tiempo caminábamos como ese mundo. Se nos olvida que en otro tiempo, una semana como esta, la cogíamos para hacer tantas actividades que no tenían que ver con la religión, ni con la iglesia, ni con la salvación, sino que tenían que ver más bien con nuestros apetitos carnales. Otros nos dábamos golpes de pecho en la religión, llorando por lo que Jesús había hecho en la cruz. Pero una vez pasa el Viernes Santo y llega el Sábado de Gloria, como se le llama, volvíamos a nuestra vida normal, con un desenfreno en la lujuria, en la lascivia, en el alcohol, en tantas cosas que son consideradas pecado y desagradables delante de Dios. Muchas veces se nos olvida que un día anduvimos como este mundo anda hoy. Ahora, cuando en mí hay el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús, yo miro el mundo que se pierde con dolor. Cuando yo veo que le predicamos a las almas, en el día de ayer tuvimos un culto evangelístico aquí frente al templo poderosísimo. Una unción linda, una unción poderosa y un mensaje que yo sé que no va a caer a tierra y no tornará atrás vacío, hará conforme para lo cual se envió. Y yo sé que hay vidas aquí en la comunidad que escucharon y están reflexionando porque fue un culto poderoso, ungido y una palabra clara. Y a veces cuando no vemos respuesta inmediata, los seres humanos tendemos a afligirnos y pensamos que estamos perdiendo el tiempo. Pero con el tiempo, si esperamos pacientemente como el sembrador espera porque brote la planta de esa semilla que sembró, en el tiempo vamos a ver el fruto de lo que estamos haciendo. Para eso hay que ser humilde, hay que ser paciente y hay que entender que ese mundo que se pierde está en el lugar que una vez usted y yo estuvimos. Y si alguien que me está escuchando es nacido y criado en el Evangelio y nunca has conocido el mundo, te felicito. Creo que es el mejor testimonio. El mejor testimonio no es testificar cuántas personas le quitaste la vida, cuánta droga utilizaste o cuánta droga vendiste. Ese no es el mejor testimonio. Amén. El mejor testimonio es poder decir que desde que naciste estás sirviendo al Señor porque naciste en un hogar cristiano y desde temprano tuviste conciencia de la importancia que era servir al Señor y que el Salvador de este mundo llegó a tu corazón desde muy temprano. Si tú que me estás escuchando eres esa vida que nunca conociste el mundo, que nunca practicaste el pecado, te aplaudo de pie, te felicito. ¿Sabe por qué? Porque creo que es el mejor testimonio decirle a este mundo que no te ha hecho falta participar de nada
de la actividad de pecado que hoy muchos viven, porque Cristo te alcanzó temprano. Pero no es la realidad de todos los que llegamos a la casa del Señor. La mayoría de los que llegamos a la casa del Señor, llegamos enfermos, llegamos envueltos en vuestros delitos y pecados, llegamos destruidos, marcados por la maldad y por el pecado. Y en la casa de Dios, vuestros ojos fueron abiertos. Pudimos identificarnos con nuestros pecados, darnos cuenta que éramos pecadores y que necesitábamos un Salvador. Y en eso estriba ahora la exaltación de nuestro Señor Jesucristo, que su sacrificio no fue en vano. Mientras muchos piensan que la iglesia está en derrota, mientras muchos piensan que no valió la pena, yo te digo, es todo lo contrario. Porque a lo largo de la historia de la iglesia, miles de almas se han salvado porque abrazaron la fe en Jesucristo. Yo no te puedo decir cuántos se han salvado, pero desde el momento que la iglesia fue establecida hasta hoy, miles de vidas han llegado a los pies de Jesucristo, han abrazado la fe en Jesucristo, han partido muchos de este mundo, pero con la esperanza y la seguridad de que cuando la trompeta suene, se levantarán en gloria para estar para siempre con el Señor. He aquí mi siervo será prosperado, será engrandecido y exaltado, y será puesto muy en alto, porque no hay otro nombre dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. Ese que se hizo hombre, ese que se humilló a lo sumo, ese que tomó forma de siervo y fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz, hoy está sentado a la diestra del Padre. Y todos nosotros los que le servimos anhelando y esperando su inminente y pronto retorno. Que venga a buscar la iglesia que le está esperando. Él ha sido exaltado. Mire cómo dice el verso 14. Como se asombraron de ti, de tal manera que desfigurado de los hombres su parecer y su hermosura más que la de los hijos de los hombres. Este Jesús, cuando fue entregado por Judas, tuvo que enfrentar las autoridades romanas de la época. Se le hizo un juicio injusto. El pueblo que un día gritó, Hosana, rey de los judíos, luego decía, crucifíquenle, crucifíquenle, crucifíquenle. Y ante la pregunta, ¿a quién quiere que le suelte? ¿A Barrabás o a Jesús llamado el Cristo? Gritaban, a Barrabás. Prefirieron al delincuente y rechazaron. Pero era necesario que esto aconteciera. Era necesario que él llegara a la cruz. Era necesario que un Judas lo entregara. Como muchas veces se hace necesario que tú y yo vivamos la traición, que tú y yo vivamos el desprecio, que tú y yo vivamos, amén, el rechazo de aquellos que muchas veces no creen en tu ministerio ni en el mío. Es necesario muchas veces que vivamos todas estas cosas, porque cuando las vivimos podemos identificarnos con la cruz de Cristo, lo que Él vivió. Aleluya. Fue desfigurado, fue abofeteado, le clavaron una corona de espina, lo escupieron, lo azotaron, le hicieron cargar una cruz. Cuando Isaías dice que fue molido, no se equivoca, fue molido, fue desfigurado. Verso 15 dice, así asombrará él a muchas naciones. Así como se asombraron de ver su rostro desfigurado, así asombrará él a muchas naciones. Los reyes cerrarán ante él la boca, porque verán lo que nunca les fue contado
y entenderán lo que jamás habían oído. Él es hecho hoy Rey de Reyes y Señor de señores. Toda autoridad ha sido puesta en el Hijo porque así el Padre lo ha querido. Y se le ha dado un nombre que es sobre todo nombre, para que todo aquel que en Él cree, que le recibe, que le da la oportunidad, pueda obtener salvación y vida eterna. Ahora, cuando terminamos el capítulo 52 y entramos al capítulo 53, que fue el que le di lectura, el capítulo 53 comienza con un verso poderosísimo. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? En esto estriba la predicación del Evangelio. Es un anuncio. Predicar no es otra cosa que proclamar un mensaje. La iglesia, su función principal, primordial, es abrir su boca y decirle al mundo que Dios envió respuesta a la desgracia del hombre. Pastor, ¿cuál fue la desgracia del hombre? Su caída, su desobediencia. Dios no le da la espalda al hombre, sino que la misma Escritura nos enseña que desde antes de la fundación del mundo había escogido a su Hijo para esto, para un día ofrecerlo, para hacer la expiación perfecta, el sacrificio perfecta, para que fuera, amén, propicio a nuestros pecados, para que derramara su sangre limpia, pura, y a través de esa sangre los seres humanos pudiéramos obtener perdón de nuestros pecados y limpieza de nuestros pecados y derecho a una vida eterna con Cristo. Ahora, ¿quién cree en este anuncio? Jesús, orando con sus discípulos en un momento dado, dice: te alabo, Padre, porque escondiste esto de los sabios, de los grandes, de los entendidos, y te ha placido dárselo a los humildes y sencillos. Gente humilde y sencilla ha podido entender que la única forma de obtener salvación y vida eterna es a través de Cristo. Gente con mucho abolengo, gente con mucha sabiduría terrenal, no pueden entender el plan de salvación, el plan de redención para la humanidad. Chocan con la cruz. La cruz se convierte en tropezadero para ellos. Tropiezan con el mensaje de la cruz. Tropiezan con el mensaje del perdón. Tropiezan con el mensaje del amor. Tropiezan con el mensaje de la reconciliación. Tropiezan con el mensaje de la paz. Aleluya. Y ahora Isaías, viendo el panorama, viendo que aquel que se humilló hasta lo sumo va a ser engrandecido por su obediencia, por su sometimiento a la voluntad del Padre. Comienza Isaías 53 diciendo: ¿quién ha creído a nuestro anuncio y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Estamos como un vocero. Los predicadores somos simplemente voceros que salimos a la calle por todas partes. Hoy utilizamos estos medios electrónicos, digitales. La tecnología nos está ayudando a llegar a lugares que de otra manera se nos haría muy costoso. Esta grabación, amén, una vez suba a la plataforma de YouTube, amén, toda persona que esté conectado con nuestro canal, no importa en la parte del mundo que se encuentre, va a poder escuchar este mensaje. Amén. Tenemos que ver que esta tecnología, amén, mucha gente la ha demonizado, la ha señalado como mala. Bueno, es mala si la utilizamos para lo malo, pero es buena si la utilizamos para lo bueno. Y ahora nos sirve para proclamar este mensaje. Y no importa donde esté una vida que escuche este mensaje, si crees este anuncio, si miras a Cristo como la única y total alternativa para tu vida, amén, si te das cuenta que eres un pecador, reconoce que eres un pecador y que el único que puede limpiarte, el único que puede salvarte se llama Jesús, se llama Jesús. ¿Quién ha creído este anuncio? ¿Quién crea este mensaje? ¿Quién crea la proclamación del Evangelio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová?
dice, subirá cual renuevo delante de él. Como raíz de tierra seca, no hay parecer en él ni hermosura. Le veremos más sin atractivo para que le deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto. La Biblia dice que después que ellos celebraron la cena, dice que Jesús se levantó, se dirigió a Judas, le dijo, lo que vas a hacer hazlo pronto. Pero se van de aquel lugar y la Biblia nos enseña que Jesús va al Getsemaní, el huerto del Getsemaní, un lugar donde él frecuentaba ir a orar. Pero en esta ocasión dice la Escritura que sus lágrimas eran como gotas de sangre. Se acercaba el momento cumbre, se acercaba el momento culminante, se acercaba el momento decisivo. Él sabía que iba a ser entregado a las autoridades romanas y él sabía la crueldad con que el gobierno romano lo habría de tratar. Y de momento exclama y le dice al Padre, pasa de mí esta copa. Pero rápidamente dice, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Unos 700 y pico de años antes, Isaías está viendo su desprecio. Isaías está viendo que fue desechado entre los hombres. Isaías está viendo que fue varón de dolores. Isaías está viendo que experimentó el quebranto, fue molido. Y dice como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Sin embargo, todo esto lo hizo porque él estaba llevando nuestras enfermedades, sufrió nuestros dolores. Aleluya. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. Molido, ¿sabe lo que es algo molido? Machacado. A veces lo predicamos y nos quedamos cortos, las palabras nos faltan para poder describir lo que fue el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. Por eso, amado, aquel que conoce a Cristo y puede saborear esta palabra que estamos predicando en la tarde de hoy, es casi imposible que deje una mirada atrás. Cuando yo logro internalizar en mi mente y en mi corazón lo que Cristo hizo por mí, se supone que yo me arme del mismo sentir y del mismo valor. Predicábamos el domingo utilizando como base cuando el apóstol Pablo a los Gálatas, capítulo 2, versículo 20 decía, con Cristo estoy juntamente crucificado. Cuando yo entiendo lo que Cristo hizo por mí, que me sacó de la cruz y se puso él, yo merecía ir a la cruz, pero él dijo, no, yo voy por la humanidad. Cuando yo comprendo eso y entiendo lo que él hizo por mí, entonces ahora yo me armo de ese sentir y tengo que estar dispuesto a padecer por él, a llevar mi cruz, a llevar mi carga, a entrar en una relación de madurez con Cristo, a no quejarme tanto, a no pelear tanto por las cosas que me ocurren, porque las cosas que me ocurren son pequeñas comparadas con las que él vivió. Por eso el capítulo 12 de Hebreos dice, considerad aquel que sufrió tal contradicción de malhechores, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Y más adelante dice, porque no hemos combatido hasta la sangre. En otras palabras, nosotros como cristianos, por lo menos aquí en Puerto Rico, no hemos combatido hasta la sangre. Quizás hay regiones donde hay hermanos nuestros que están perdiendo la vida por ser cristianos. Territorios hostiles, donde quizás otra religión es la que domina, como puede ser los musulmanes, etcétera. Lugares donde el cristianismo no es bien visto. Amén. No quiero entrar en países específicos, pero conocemos, amén, aquellos países donde muchos de nuestros misioneros lamentablemente han perdido la vida por ir a proclamar el evangelio de Jesucristo. Y hoy ellos mueren como mártires, pero van a ser exaltados, van a ser reconocidos delante del Padre, porque tuvieron la capacidad de dar la vida por Cristo. ¡Wow! Nosotros no. Nosotros a veces peleamos por cositas que cuando las analizamos no tienen valor. Cuando miramos lo que Cristo hizo por nosotros, que la gente me rechace, que la gente hable mal de mí,
que la gente no me quiera, que la gente me menosprecie. Cuando vivo todo eso, me estoy haciendo uno con Cristo. Entonces, el Señor nos está llamando en esta tarde a una relación de madurez. No te quejes tanto. Que si no me llamaron, que si no me saludaron, que si no me dieron una parte. Eso son cosas pequeñas. Cuando tú miras lo que Cristo hizo en la cruz, por ti y por mí, eso son cosas pequeñas. Eso son cosas sin valor. Eso son cosas que no debemos darle el color que muchas veces le damos. Me voy de la iglesia, me voy de la congregación. No. Esta es una semana para que tú reflexiones y mires hacia la cruz y reconozcas que aquel que te salvó no fue el pastor, el que te salvó no es el presidente de caballeros, el que te salvó no es la presidenta de damas, ni ningún líder de la iglesia. El que te salvó se llama Jesús y tuvo la capacidad de dar su vida. Tuvo la capacidad de aceptar que lo molieran, que lo apedrearan, que lo abofetearan por amor a ti. Por tanto, ahora nada de lo que estás viviendo se compara con lo que Jesús pagó por tu rescate. Y es hora de que entremos en esa madurez. ¿Quién cree en este anuncio? ¿Quién cree en esta palabra que estamos predicando? Ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Dice: angustiado él y afligido, no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero. Y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. En otras palabras, no rehusó el plan. Aceptó que la voluntad de Dios era esa. Y que la única forma de expiar y limpiar los pecados de la humanidad era sometiéndose a esa muerte, y lo dice Filipenses, muerte de cruz. Mire cómo dice el verso 9. Se dispuso con los impíos en su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Allá en la cruz, Él está en el centro, y en un lado tenemos, qué linda esa alabanza que está sonando. En un lado tenemos a un malhechor y otro malhechor, ladrones, malhechores, uno a la izquierda y otro a la derecha. Uno le injuriaba y el otro mostró arrepentimiento. La primera palabra dice: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Es el argumento que utilizaría cualquier abogado defensor para tratar de sacar a suelto a alguien que es culpable. Él sabía la culpa que había sobre los hombres, pero aún en la cruz exclamó al Padre y utilizó un argumento de defensa como abogado a favor de la humanidad que lo había llevado a la cruz. Y dice: Padre, perdónalo porque no saben lo que hacen. Y luego se da este diálogo con estos dos malhechores. Y el malhechor que mostró arrepentimiento le dice: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Aquel malhechor fue iluminado por Dios para ver que aquel que estaba en el centro era el Hijo de Dios. Te digo que desde hoy estarás conmigo en el paraíso. Fíjese que cuando él muere, la Biblia habla de un tal José de Arimatea. Se cree que era un hombre acaudalado. Y allí pusieron el cuerpo. Porque esta palabra tenía que cumplirse. Se dispuso con los impíos en su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte. Aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. El justo muriendo por los injustos. Ya voy terminando. El versículo número 10 dice: con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Y yo quisiera, de manera breve,
quisiera de manera breve tratar de explicar esto. Papá, mamá, que me estás escuchando, tú que estás en sintonía, estás saboreando esta palabra. Imagínate que el precio para rescatar al delincuente más grande que hay en la comunidad donde tú vives, identifica el delincuente más grande del país donde tú vives, del pueblo donde tú vives, y que en un juicio donde todo el mundo espera que ese delincuente sea sentenciado a muerte, cadena perpetua, lo que sea, el juez diga: la única forma de yo dejarlo libre es que usted, papá, o usted, mamá, me regale su hijo. Fíjese que aquí dice: con todo eso Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. En una ocasión escuché un testimonio de una joven predicadora. Decía que ella junto a su hermano querían tener un ministerio poderoso. Esta anécdota dice esto. Pero que ella quería un ministerio donde ella pudiera ayudar a la gente quebrantada. Y así a grandes rasgos, como recuerdo la anécdota, Dios le prometió que sí, que le iba a otorgar ese ministerio de restauración y de ayudar a la gente quebrantada. Pero en el camino su hermano muere. Cuando su hermano muere, ella comienza a contender con Dios y a decirle: me dijiste que nos iba a dar un ministerio así, 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 así. ¿Y cómo es posible que ahora mi hermano muera? No te entiendo. ¿Dónde tú estabas cuando mi hermano moría? Dice que estuvo como un promedio de 3, 4, 5, 6 meses orando y peleando con Dios y contendiendo. Hasta que un día el Señor le habló y le dijo: yo estaba en el mismo lugar que me encontraba cuando la humanidad le quitó la vida a mi hijo. Si alguien conoce lo que le duele a un padre, o lo que le duele a una madre, lo que es ver un hijo morir, hijo asesinado, si alguien conoce ese dolor de padre, de un padre, de una madre, es Dios. Porque aquel espectáculo, la Biblia de Lucas lo describe como un espectáculo. Aquel espectáculo, así lo dice Lucas, que se llevó a cabo en el Gólgota, el que estaba allí era el Hijo de Dios. Dios, con una sola palabra, podía librarlo de la muerte. Con una sola palabra podía terminar al género humano. Sin embargo, su voluntad fue someter a su Hijo. Qué profundidad linda y maravillosa. Dice: con todo esto Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Porque una vez pasara todo este escenario, una vez derramara su sangre, una sangre limpia, una sangre pura, de aquel que fue tentado en todo pero sin pecar, una vez se llevara a cabo ese sacrificio, también había una palabra establecida: que al tercer día se levantaría victorioso y glorioso, derribando al enemigo y tomando el control, aleluya, quitándole las llaves, aleluya, qué bueno es el Señor. Cuando haya puesto su vida en expiración por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Dios no estaba mirando específicamente el evento, sino el resultado final. Las vidas que habrían de ser rescatadas y restauradas a través del sacrificio de Cristo. Por eso el verso 11 dice: verá el fruto de la aflicción de su alma. Una iglesia gloriosa, una iglesia victoriosa. Mientras otros ven derrota, yo veo gloria. Mientras otros ven derrota, yo veo una iglesia poderosa, una iglesia que está firme, una iglesia que sabe en quién ha creído y una iglesia que está dispuesta a seguir proclamando el mensaje de Jesucristo. Por tanto, mire cómo dice: verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho por su conocimiento. Justificará a mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. Por tanto,
yo le daré parte con los grandes, y con los fuertes repartirá despojo. Por cuanto derramó su vida hasta la muerte, fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. ¿Quién ha creído a este anuncio? Iglesia, no dejes de predicar esta palabra. Amigo que has escuchado esta palabra, hoy es un buen día para tú venir a los pies de Jesús, para tú venir a Cristo. Mira qué sencillo, el apóstol Pablo en el capítulo 10 Romanos lo explica. Si crees en tu corazón y le confiesas con tus labios, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia y con la boca se confiesa para salvación. Amigo que me estás escuchando, que te has quedado en toda la transmisión, ahí donde estás, inclina tu rostro y haz esta oración conmigo. Señor, te pido perdón por todos mis pecados. Escribe mi nombre en el libro de la vida. Creo en mi corazón. Te confieso con mis labios. Con el corazón se cree para justicia y con la boca se confiesa para salvación. Te doy gracias, Rey eterno, porque en este día me da la oportunidad de volver a ti, de reconciliarme contigo y de recibirte como único y exclusivo Salvador. Solamente te pido que tu Espíritu Santo, cual Paracleto divino, me ayude a correr esta carrera y a llegar a la meta. Y la meta es el cielo. Padre, te presento a los que están enfermos ahora. Te presento a aquel que está en el hospital convaleciendo. Te presento, Padre amado, a aquel que está en el hogar. Te presento a aquel que se apartó de ti, Dios mío. Sé tú tocando en esta hora, fortaleciendo. Señor, sana los cuerpos enfermos. Señor, esta profecía de Isaías dice que por tu llaga hemos sido curados. Aquella llaga, amén, que tú sufriste en la cruz, amén, a través de ella, aleluya, tu sangre cae sobre cada uno de nosotros y recibimos salud en esta hora, Padre amado. Sana los cuerpos. Mira aquellos que tienen operaciones pendientes. Mira aquellos, Padre amado, que están pasando por distintos procesos. Mira los matrimonios que están a punto de romperse. Señor, sana en esta hora los cuerpos. Restaura la familia. Mira el hijo descarriado, Dios mío. Te lo pido en el nombre poderoso de Jesús. En esta tarde, este ha sido un programa más de Aviva tu Obra en medio de los tiempos, programa oficial de la Iglesia Nueva Jerusalén. Hasta aquí y hasta el próximo programa que será transmitido el próximo miércoles. Dios te guarde, Dios te bendiga.